Hola hermanos y hermanas de Carimapo en especial hoy día, en especial al pastor Luis Ruiz y a su familia, a cada miembro de la iglesia y vamos a compartir la palabra del Señor en este día. Sabemos, ¿cierto? Y si como título saber que para Dios todo es posible. Por lo tanto, vamos a iniciar recordando un testimonio de Abraham y Sara, ¿se acuerdan hermanos? Quienes no tenían un hijo, pero Dios les prometió descendencia. Pasaron muchos años, décadas, y al final, contra toda posibilidad humana, Dios les demostró que para los hijos de Dios nada es imposible. El Señor hizo un milagro y nació Isaac. Por encima de, de Abraham, las posibilidades matemáticas de embarazo y la esterilidad de Sara, fue posible porque Dios lo permitió. La palabra de Dios nos enseña que el Señor le prometió un hijo y Sara al principio no creyó. Fue en este momento cuando Dios le dijo, ¿cierto? A través de Génesis 18:14 podemos leer que dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y quiero que te quedes con este pensamiento a través del Espíritu Santo. Y te pregunto, para tu vida, para la vida de tu familia, para tu vida de iglesia, para tu vida en la ciudad donde tú estás viviendo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Vamos a otro testimonio. Nos dice la Biblia en el Evangelio de Marcos 16, 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana el primer día de la semana vinieron al sepulcro cuando ya había salido el sol. Ellos buscaron al Señor. Buscar al Señor es una decisión que implica una acción. El pasaje bíblico nos dice, fueron al sepulcro. O sea, se trasladaron de un lugar a un lugar B. Eso significó inversión de tiempo, esfuerzo, cariño, y aún de lo suyo propio. La escritura dice que compraron especies aromáticas, o sea, no tan solo tuvieron el pensamiento de ir, sino que fueron y más encima invirtieron para cumplir una función, un rol. O sea, nos enseñan, hermanos, que hoy en día, y hermanas, es fundamental buscar la presencia del Señor. Buscar al Señor implica ser diligentes, accionar, no quedarnos en nuestra situación de confort o comodidad. La Biblia nos dice muy de mañana, asunto que nos recuerda la importancia de tener un tiempo con Dios. Buscar al Señor es el primer paso para que podamos declarar que con Él y por Él, para nosotros nada es imposible. Hermanos, hermanas, no hay ninguna cosa difícil para nuestro Dios. Esto requiere creer en Él. Yo debo hacer mi parte, accionar, pero debo perseverar en mi acción. Sin duda alguna, la perseverancia es una acción manifiesta o evidente de nuestra fe. Era el primer día de la semana, pues dicho vamos mañana, no, ya que se lo de inmediato. Eh, Había sido una semana difícil para todos, posterior a Semana Santa, como decíamos, ¿cierto? Ahora lo podíamos parafrasear con nuestros tiempos. Pero Dios es fiel y bueno, que Él nos ayuda a poder perseverar y Él está con nosotros para vencer obstáculos. Cualquiera que sea la índole del problema que te acoge, que te aqueje a ti o aqueje a alguien cercano tuyo, en lo laboral, en lo económico, en lo social, en todas las áreas, inclusive en la espiritual y en la familiar, nada es imposible para Dios. Nos dice la Escritura en el Evangelio según Marcos 16:3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Claro, ellos iban en este camino. Sin embargo, con la ayuda de Dios es posible superar cualquier obstáculo, por pequeño, mediano o grande que sea. No podemos negar que la incredulidad es un obstáculo muy frecuente en nuestras vidas, y más en el cristiano, aún en estos tiempos. Ellos no confiaron en la promesa de la resurrección, se habían olvidado de la promesa de la resurrección, se olvidaron de su poder. Aunque ya el Señor Jesús había resucitado a la hija de Jairo, ellos lo habían visto. Entonces, hermanos, miremos, ellos estaban ahí presentes. Ellos vieron a Jesús físicamente.
escucharon sus palabras, vieron su carácter, su preocupación en algún momento, su alegría, su molestia, ¿cierto? Cuando estuvo con los mercaderes. Entonces, en el templo, entonces vemos que ellos se preguntaban, ¿quién nos va a remover la piedra en el sepulcro pensando que Jesús iba a estar muerto ahí? Entonces, el primer obstáculo es la incredulidad. Otro obstáculo que nos ha llegado como estos tiempos es que podemos enfrentar y queremos superar con la ayuda del Señor, hace referencia a aquellas cosas o situaciones o personas que nos separan del amor de Cristo. En este caso, en particular, era una inmensa piedra. El pasaje bíblico nos dice, la piedra estaba ahí, no, tampoco dice la piedra era pequeña, dice la piedra era muy grande. Debemos tener presente que la piedra, ¿por quién fue puesta? Por los romanos, pero impulsada por los fariseos, porque tenían temor que alguien robara el cuerpo de Jesús y dijera, resucitó. Entonces para ellos se instaló, ¿cierto?, una guardia, pero una piedra gigante puesta a la entrada de este sepulcro para que nadie pudiera, ¿cierto?, tener acceso a esta sepultura sin alguien que tuviera una mucha fuerza. Como podemos ver, eran varias las cosas que había que superar. La piedra, los soldados romanos, los fariseos, la propia incredulidad de esta gente que va a ofrecer preparar, ¿cierto?, este cuerpo, esta mortaja a Jesús. Sin embargo, un obstáculo que con frecuencia viene contra el Hijo de Dios, aparte, ¿cierto?, de esta incredulidad, es el miedo. Y en estos tiempos de pandemia especialmente, estamos viviendo tiempos de que la gente, algunos han recuperado el miedo, otros han olvidado y han tenido conductas riesgosas desafiando el miedo. Sin embargo, la Biblia nos dice, en el versículo 8, lo que estamos leyendo, que ellas se fueron huyendo del sepulcro porque las había tomado temblor. Podemos hablar aquí, por ejemplo, de miedo al futuro, a nuevas circunstancias, a los desafíos a comenzar de nuevo e intentarlo otra vez, ante los problemas, entre otras cosas. Ustedes, ¿cierto? Ya que tienen esa zona hermosa de que el mar les da una riqueza de Dios hacia ustedes. Ustedes dirán, ¿cierto? ¿Cómo estará la pesca este año? ¿Será posible, ¿cierto?, tener una buena cosecha de mariscos? ¿Mi embarcación estará buena? ¿Estará mala? ¿Habrá problemas con el clima? ¿Se podrán vender los productos? Una serie de interrogantes. Este pasaje de la Escritura nos permite pensar que lo que estaba pasando con los discípulos del Maestro en aquel momento era difícil para ellos. Tenían temor, tenían un obstáculo muy presente en su mente, pero había una dosis pequeña de incredulidad. De verdad, pensemos en algo, hermano. Fueron las mujeres quienes buscaron a Jesús. Los discípulos no, porque estaban desanimados. Ellos incluso se habían vuelto a pescar mejor. Sin embargo, las mujeres dijeron, vamos allá, vamos a asesorarnos, con esa curiosidad que tienen las hermanas, con esa curiosidad que Dios le ha dado a la mujer, como un sentido especial de curiosidad. Sin embargo, igual ellas iban un poco incrédulas, igual un poco temerosas, pero le llevaban la delantera a los varones porque los varones quedaron desanimados, porque Jesús había muerto. Sin embargo, ya habían escuchado que Jesús iba a resucitar, que Jesús iba a restablecer su reino, pero se les había olvidado. ¿Saben? Este es un claro ejemplo de cómo nuestras emociones pueden afectar nuestra vida espiritual, incluso nuestra fe y nuestra esperanza en Dios en sus promesas. O sea, no sacamos nada a ser oidores de situaciones. Y también tenemos, ¿cierto?, que tener claro que a algunos les interesa la parte del conocimiento. ¿Saben? Los seguidores de Señor Jesús, desde aquella época hasta hoy, tenemos que luchar con muchos obstáculos. Los enemigos de Cristo en este momento eran varios, eran los imperios romanos, los líderes religiosos, los judíos que no creyeron en él, los mismos espíritus inmundos, además de aquellos enemigos internos como la duda, los pensamientos de incapacidad, el temor, el miedo, entre otras cosas. Sin embargo, Dios es todopoderoso, pero no saco nada en yo saberlo y que tú lo sepas, y ahora te lo estoy recordando. Sin embargo, nos dice la escritura en Marcos 16:3, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Por lo tanto,
no solo saber, sino, hermanos, que debemos crecer en fe, hermanas, y creer. La palabra del Señor nos dice que un ángel removió la gran piedra. Textualmente la Biblia dice, pero cuando miraron, la palabra miraron se traduce al término griego anablepo, averigüé, que además quiere decir alzar la vista, mirar hacia arriba, recuperar la visión. Entonces, yo te insto en tu relación con Dios hoy día a alzar la vista, a mirar hacia arriba, que de arriba viene todo lo bueno, de abajo no viene nada bueno, hacia arriba, recuperar la visión. Hermanos, Dios nos recuerda que las adversidades y problemas, tanto imaginarios, reales o supuestos, van a afectar nuestra vista. A veces uno quiere ver ciertas cosas y a una cosa se niega y cierra los ojos, ¿cierto? Y no quiero ver lo que va a pasar. Sin embargo, si tú tienes una dificultad hoy y no la solucionas, el día de mañana va a llegar. Y si Dios te permite tener vida, mañana, el día lunes, perdón, pensemos que vamos a llegar a nuestro trabajo y vamos a encontrarnos con la realidad. Con el colega de trabajo que no nos tiene mucho cariño, ¿cierto? Con la situación difícil. Esto no cambia, pero tú tienes que saber que para Dios todo es posible si tú no tan solo sabes que Dios va a obrar en tu favor, sino que tú tienes que creerlo. Contra toda posibilidad humana, contra toda esperanza, en medio del desánimo de los discípulos, Dios manifestó su poder a favor de Jesucristo. Definitivamente, si tú te gustan los sellos, los timbres y las marcas, definitivamente en este acto nada es imposible para nuestro Dios. Dice el relato, te lo recuerdo, en Mateo 28, 2 al 4. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido era blanco como la nieve y de miedo de él los guardas allí presentes temblaron y se quedaron como muertos, según dice el Evangelio. Como estaba escrito como el Padre lo había prometido, resucitó a Jesucristo el Señor. Dice Marcos 6, 16, 5, 6. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Hermanos, esta esperanza es gloriosa. Como podemos ver aquí el sepulcro, el infierno mismo y la muerte no lo pudieron retener. El Señor Jesucristo había resucitado. Su sepulcro no sería un lugar de llanto y terminación, sino un testimonio de que vive. Él ha resucitado y da vida a todos aquellos que a Él se acercan. Por lo tanto, hermano, yo te animo. Dios es todopoderoso y nada es imposible para nuestro Dios. El Señor Jesucristo es todopoderoso y cumple su palabra. Pero Él nos pide, ¿cierto? En Marco tenemos un relato 16:7, dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va adelante de nosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. En los días de su ministerio terrenal, el Señor Jesús les había prometido a sus discípulos que al tercer día resucitaría. Ellos lo escucharon, pero no creyeron. Claramente no creyeron. Había un nivel de creencia pequeño, así como una esperanza, así como, a ver, ojalá que esto pudiera pasar. Y a veces nosotros, hermanos, como seres humanos, aún siendo cristianos, aún con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos esta conducta de estar creyendo poco a lo que Dios va a hacer. Sabemos la palabra, la tenemos clara, la podemos leer, pero no sacamos nada, hermanas y hermanos, si nosotros no colocamos nuestra fe en acción, pasar de un punto A un punto B. Sin Dios es imposible. Te vas a llenar de angustia. Estas palabras fueron también una expresión de restauración, pues Pedro había negado al Señor Jesús en 3 ocasiones. Es claro, a la luz de la Escritura, que el apóstol Pedro tenía un liderazgo significativo. Los demás discípulos, cuando el Señor Jesús muere en la cruz, Pedro se fue a pescar y los demás discípulos se fueron con él, o sea, diciendo, se acabó la esperanza. Por lo tanto, hermanos, Pedro ya había negado a Jesús, aún estando con él y conociéndolo. Yo sé que tú y yo no hemos llegado a lo mejor a este extremo de
verbalmente expresarle a Cristo la negación, pero a lo mejor con nuestras conductas, a lo mejor con nuestro testimonio, con nuestro desarrollo en la vida diaria, en nuestros trabajos, hemos negado a Dios. Pero aún así te tengo una palabra de esperanza para mi vida y para tu vida. Dios no te juzga porque no es el momento de justicia. Estamos en el momento de la misericordia. Pero cuidado, la misericordia es como un hilo que en algún momento se puede cortar y eso depende solo de Dios. Por lo tanto, hermano, yo te insto, hermano, y pienso en mi corazón que si tú en este momento hayas que a lo mejor te sientes indigno ante Dios por haberle negado, por haberle rechazado, pues Dios no se olvida del compromiso que hizo con nosotros. Cristo venció a la muerte y venció al infierno. Por eso vamos a decir con certeza, hermanos, de que nada es imposible, no para ti ni para mí, nada es imposible para nuestro Dios. Por lo tanto, debemos no tan solo saber que Dios obrará, sino que tenemos que creer que Dios obrará. Frente a la muerte, con mucha experiencia que hemos visto estos días acerca del coronavirus, hay una tremenda dicotomía que tenemos que resolverle. Quiero que la resolvamos al tiro. Dios habló en mi corazón y quiero compartirlo contigo. Si hay una certeza, es que el cristiano que muere conectado con Cristo, que muere salvo, la muerte física no es la muerte eterna, sino que él va a un lugar de reposo, de descanso, a esperar la gloria de Dios. Sin embargo, como seres humanos, yo que trabajo en salud tengo súper claro, vamos a luchar, vamos a orar y vamos a interceder y pedirle a Dios que Dios mantenga esa vida. Pero ese es mi pensamiento y es mi creencia que está en la Biblia que debemos hacer, debemos orar, interceder, orar por un enfermo, ¿cierto? Ir hacia él. Pero Dios es soberano. Me preocupa si el que no es cristiano, porque el que no es cristiano, si nosotros no le hemos hablado, no le hemos testificado, no le hemos compartido de Dios, si se muere, tiene muerte eterna. Por lo tanto, la dicotomía que yo te decía es que si un cristiano se muere por el coronavirus, claramente la familia va a tener tristeza, a la familia va a ser un golpe. Más encima, ¿cierto? No se pueden hacer las exequias fúnebres como tú quisieras, es del hospital directamente al cementerio. Se pierde esta ceremonia, ¿cierto? Que tenemos heredada de, ¿cierto? Del tiempo de que los españoles llegaron a Chile, y la imagen católica del funeral, del cementerio y todas estas imágenes. Sin embargo, ante Cristo no son importantes. Porque si tú falleces en una UCI, si tú falleces en tu casa, donde sea, si eres un hijo de Dios, tienes tu pasaje, tu morada en el cielo, como Jesús lo dijo. Pero nos da miedo, nos da angustia. Entonces, imagínate, nos da miedo por la persona que ya falleció. Pero esa persona descansa. Y decimos, ¿cierto? Cuando muere un pastor, decimos, descansa en los brazos del Señor. Todos los hijos de Dios, cuando moramos, vamos a descansar en los brazos del Señor, en los brazos del eterno Consolador. Sin embargo, nosotros que estamos de este otro lado de este mundo, debemos luchar no tan solo por saber que Dios nos dio promesa eterna, sino que creerla. De verdad, para Dios nada es imposible. Por lo tanto, si tú mueres hoy o mueres mañana y eres un hijo de Dios, los que estamos de este lado vamos a tener las mismas conductas que tuvieron estas mujeres, de angustia, de dolor, de verdad, de esta ligazón que se ha cortado. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu obstáculo de hoy que debes vencer? ¿Cuál es tu piedra hoy? ¿Alguna inversión? ¿Algún gasto? ¿Algún gusto que te quieres dar? ¿Alguna incerteza de la vida? ¿Una angustia que no sabes qué va a pasar con tu vida? Sin embargo, yo te digo, Cristo es todopoderoso y me desea ayudar a mí y desea ayudarte a ti. Fortalécete, hermano, fortalécete, hermana, y déjate llevar al destino que Dios te ha preparado. De gloria en gloria, de victoria en victoria. Sin embargo, el enemigo nos hace creer que si un hermano, por ejemplo, de nuestra iglesia murió de coronavirus, el enemigo viene a nuestra mente y te dice, algo habrá hecho, mira, hay otro que se salvó y este, ¿por qué no?
Hermano, eso no es este momento no es un momento de juicio, este es un momento de gran misericordia. Por eso yo quiero pedirte que medites esta noche y le preguntes a Dios, Señor, te entrego mi obstáculo. Y si no lo sabes, le preguntes, como te decía, ¿cuál es tu obstáculo hoy? ¿Cuál es tu piedra hoy? ¿Sabes? Jesús la va a remover. El Espíritu Santo te va a ayudar. Por lo tanto, hermano, te animo y te insto a, por pequeña que sea la situación que te angustia, o a una tremenda roca de problemas, ¿cierto? Como podíamos ver acá que pasó, a animarte, a comprometerte con Dios, a estar en el corazón de Dios siempre. Hermanos, que el Señor te bendiga, que tengas un buen descanso. Y mi hermano igual, luchen por cada día disminuir sus temores y disminuir la angustia, que solamente no se basa en saber que Dios lo va a hacer, sino que te animo a creer en que con Cristo todo es posible. Un abrazo, que el Señor les bendiga.